Amén. Buenas noches, tengan todos, jóvenes, señoritas y personas que nos estén viendo a través de este medio. Pues le damos gracias a Dios por todo lo bueno que Él es, lo bueno que ha sido hasta el día de hoy, porque Él permanece fiel aunque nosotros muchas veces le fallemos. Dios jamás nos ha dejado, ni nunca nos dejará. Así como Él siempre estuvo con su pueblo escogido Israel, también con nosotros Él está. Él es el Dios todopoderoso, omnipotente, fuerte y grande en batalla. Y nadie nos podrá hacer frente porque Jehová de los ejércitos está de nuestro lado. Amén. Pues en esta noche damos las gracias a Dios porque nos permite una vez más poder estudiar y meditar acerca de su palabra. Darle muchas gracias a Él por la lluvia que, bueno, en esta zona donde estamos, en zona 6 está cayendo lluvia. Entonces, Dios es infinito, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, el panorama tan caótico, tan, tal vez de una forma que desilusiona a las personas o hace caer en depresión. Nosotros como hijos de Dios debemos de permanecer confiados en aquel quien es nuestro proveedor, en aquel que siempre ha estado tendiéndonos la mano y nunca nos ha dejado. Pues la noche de hoy vamos a iniciar con una oración y quiero que ahí donde estés, en la comodidad de tu hogar, porque ya es más de la hora del toque de queda, entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche y a bendecir su nombre y que sea Él el que hable a través de mi persona y que podamos deleitarnos en su presencia, en su palabra y en todo lo que Él quiere darnos a conocer. ¿Amén? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirles: Dios amado, gracias por un nuevo día, gracias por esta lluvia que está cayendo, Señor. Gracias porque todas las cosas que tú haces a los que te aman a ti nos sirven para bien, Señor Jesús. Gracias porque tu voluntad se hace en nosotros. Ayúdanos a poder vivir confiados en ti completamente. Enséñanos, Dios, y muéstranos cómo depender de ti en su totalidad, Padre Celestial, porque nosotros no somos nada sin ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder mantenernos firmes en estos momentos en donde tal vez no nos podemos congregar, pero tu Espíritu Santo está en donde sea que nosotros doblemos nuestras rodillas y clamemos por ti, por el Espíritu de Dios y por esa llenura que solo tú puedes dar. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Tú eres omnipresente, Padre Celestial. Nos unes como cuerpo en Cristo. Nos unes como una sola iglesia, oh Dios. Y en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Y Padre, que también nosotros podamos traer cautivos todos nuestros pensamientos a tu obediencia, Señor Jesús. Ayúdanos a prestar atención y a poder deleitarnos de tu santa palabra y a poder, Padre, comernos con gran hambre esto que tú nos vas a dar en esta noche. Gracias por los que están en vivo en esta transmisión, escuchándola también, mi Dios. Bendice a cada persona, a cada hogar de nuestra congregación y bendice a todo aquel que no tiene, mi Dios. Y ayúdanos también a nosotros poder ser esos canales para bendecir a esas personas, mi Dios. Te damos la gloria y la honra en esta noche. Te adoramos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema muy importante que deberíamos de tener nosotros los jóvenes. Bueno, de hecho, pues toda la iglesia, no solo los jóvenes, pues. Pero nosotros, los jóvenes, estamos como pensando o analizando qué será de nuestra vida o qué nos depara el futuro. Muchas veces ni siquiera tenemos metas trazadas a nivel personal y mucho menos tenemos metas trazadas en el nivel espiritual. O sea, ni siquiera a veces nos ponemos a meditar
¿Cómo es que le vamos a servir al Señor? ¿O qué estamos haciendo para servirle a Dios? Y si no lo estamos haciendo, tenemos que visionar cómo servirle a Dios de todo corazón, porque nuestra vida depende de un hilo prácticamente. Más ahora con esta situación, nuestra vida depende únicamente de Dios. Y aquí somos personas finitas, seres mortales, aunque nuestra alma no lo es. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener pureza en el corazón. Es importante que nosotros podamos tener esa santidad de corazón, esa santidad para Dios, podernos apartar para Él, ¿sí? Que no nos entreguemos al desenfreno, no nos entreguemos a los pecados y no nos entreguemos a no querer saber de Dios y a desechar su palabra, a desechar las transmisiones, a desechar lo que nos han dicho todo el tiempo. No entreguemos nuestras almas de esa forma a merced del enemigo, ¿sí? Porque el enemigo nos quiere destruir. Entonces, en esta noche vamos a ver este tema que se titula Pureza porque lo amamos y amamos. Entonces, para explicarles un poco, ¿por qué pureza es esa santidad que debemos de tener? Porque lo amamos, lo debemos de hacer porque amamos a nuestro Señor Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y después dice, y amamos, porque también nosotros lo amamos a Él y amamos a nuestros prójimos, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros tenemos mucho amor dentro de nosotros, tenemos a Dios, al Espíritu Santo, quien es el amor, Dios es el amor, nosotros vamos a poder ser santos. Y hoy vamos a ver, a la luz de las Sagradas Escrituras, cómo caminar en santidad y qué es la santidad y cómo obtenerla. Amén. Ok, para eso quiero que todos, bueno, si tenemos nuestras Biblias ahí a las manos, o si no, pues lo podemos ver a través de la pantalla, vamos a leer lo siguiente. Vamos a ir a Romanos 1, del 21 al 32. Quiero que prestemos mucha atención a su palabra. No soy yo el que va a hablar, no soy yo el que está hablando, es Dios. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Pongamos atención, Dios entrega a todas esas personas que se extraviaron en sus inútiles pensamientos, ¿sí? Dios mismo los entrega a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ojo aquí, jóvenes, impureza sexual, ¿sí? Entonces, esos malos deseos conducen a impureza sexual y de esa forma se degradan sus propios cuerpos, nuestros propios cuerpos. El 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente dice que Dios los entrega. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía esa perversión. 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, o sea, las personas no habían estimado tomar en cuenta el conocimiento y la verdad de Dios y no lo desecharon.
Él a su vez los entregó a la depravación mental. Otra vez Dios los vuelve a entregar para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Ojo con esto, se rebelan contra sus padres, hijos, jóvenes, prestemos atención. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! O sea, nosotros podemos ver que este libro de Romanos, sí, está prácticamente como definiendo a una generación bien similar al escenario que hoy en día nosotros vivimos. Estamos en un completo declive moral y ético. ¿Sí? Las cosas ahora son peor que antes. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes ya no lo ven moralmente las cosas, sino se ha convertido en algo amoral. O sea, les da igual pecar que no pecar. O sea, si tienen muchas relaciones sexuales con las personas, eso, la verdad, en otros países o aquí también en Guatemala, lo ven así como es tan normal. O sea, no importa. ¿Y qué pasa? Es normal. Eso es algo amoral. O sea, estamos en una época en donde la juventud ha caído en una depravación total. Nuestro declive moral y ético está por los suelos realmente. Entonces, nuestra sociedad está sucumbiendo ante todas estas depravaciones, perversiones y maquinaciones que el enemigo mete en nuestra cabeza. Jóvenes, ojo, se dieron cuenta que en la palabra de Dios, en varias ocasiones dice que el Dios mismo entregó a las personas a las cosas que no debían de hacer, al pecado que no debían de cometer, y los entregó a esos deseos que tanto la gente está buscando, ¿sí? Porque entenebrecieron sus corazones, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Saben ustedes, jóvenes, que la obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse en la mente de la juventud, ¿sí? Corromper los pensamientos, inflamar las pasiones pecaminosas de cada uno de los jóvenes de nosotros, porque sabe que cuando él hace esto, puede guiarnos a acciones impuras, y así lo que va a lograr es denigrar todas nuestras nobles facultades de corazón, de mente. Y al hacer eso, al lograrnos dominar, ¿sí? Él va a poder hacer lo que él desea, acorde a sus propósitos, a los propósitos del enemigo. La juventud de hoy en día es un indicio seguro de la sociedad futura. O sea, realmente la juventud de ahora es el papel calco de lo que va a pasar en la sociedad futura, ¿sí? Lo peor que puede hacer el enemigo es robarnos esa santidad, es robarnos los sueños que Dios coloca en el corazón de los jóvenes, es ponernos holgazanes, es ponernos aletargados, es ponernos sin ganas de escuchar la palabra de Dios y decir, no, qué aburrimiento escuchar la palabra de Dios, qué haraganería poder meterme al Facebook y escuchar a tal persona, Kevin, ahí 30 minutos hablando. La verdad es que qué aburrido. Tengo otras cosas mejores que hacer, y ese es el mensaje que nosotros le estamos mandando a Dios. No a mí, no a la iglesia, no al pastor. Eso es personal, jóvenes, ¿sí? El entregarnos de esta manera es personal. Recuerden que cuando nosotros nos descarriamos, el descarriarse es el primer indicio de lo que va a ser una apostasía a nuestras vidas, ¿sí?
Cuando nosotros ya no queremos saber nada de Dios, nos enfriamos y empezamos a apostatar, y esto es de mucho cuidado, ¿sí? Entonces, en esta noche vamos a ver qué es la santidad. Ok, muchos tal vez podemos tener en nuestra mente, bueno, santidad es apartarse para Dios, y sí, efectivamente, eso es santidad, pero va más allá, y debemos de saber qué es, debemos de saber por qué tenemos que ser santos, debemos de comprender cómo es que Dios es santo, por qué es que Él es santo, ¿sí? Y cómo es que nosotros llegamos a ser santos. Eso lo debemos de comprender. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de exhortarnos en ser santos? ¿Sí? La base para exigirnos ser santos está en el siguiente versículo. Dice así, en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Oigan, jóvenes, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, este es el principio base para exhortarnos y para exigirnos que nosotros debemos ser santos. No podemos decir, es que no se puede, es que en este mundo no se puede, es que soy pecador, Cristo, porque era Dios mismo. No, Dios lo está estableciendo en su palabra. Sean santos porque quien los llama es santo. Ok. Entonces, para entender qué es santidad, primero debemos de comprender qué significa, qué es nuestro Dios santo, ¿sí? Él es infinito, Dios es independiente e inmutablemente santo, y eso lo expresa en la parte A del siguiente versículo, en el Apocalipsis 15:4, dice, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Ok, solo Él es santo. Dios es tan santo y tan sublime, tan hermoso, tan separado de lo corriente, de lo humano, de la naturaleza pecaminosa, tanto así que mira de lejos al pecado. Él no puede estar cerca del pecado, ¿sí? La santidad de Dios consiste en la separación total de todo lo que no es Él mismo. Otra vez, la santidad de Dios consiste en la separación de todo aquello que no sea Él, ¿sí? Por eso Él es santo, amén, y Él es el único santo. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios en su trono, el cántico de los serafines decía, santo, santo, santo. De ahí es donde sale 3 veces santo. Y en ninguna otra parte de la palabra de Dios, ese atributo lo menciona 3 veces consecutivas. O sea, no dice Dios es amor, 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 o Dios es perdón, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. No lo dice, solo una vez lo dice, y lo dice con santo, 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 santo. Cuando Elías vio esto, él pensó que iba a morir, ¿va? Cuando tuvo esta visión del trono de Dios y mira a Dios sentado en su trono y con los serafines en la parte superior, ¿sí? Y cantándole a él. Él piensa que va a morir porque ha visto la gloria de Dios, y no piensa él que va a vivir para contarlo, porque imagínense esa visión, jóvenes. Es algo increíble realmente. Y tal vez, probablemente no iba a haber para contarlo, pero el versículo 5 dice que en ese momento voló hacia mí, dice Isaías, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas trenzas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Ok, entonces Dios, viene el serafín y toca con un carbón encendido la boca de Isaías. Y desde ahí le dice que lo perdona, que limpia sus pecados. ¿Sí? Vamos a leerlo aquí nuevamente. Aquí es la parte donde yo les decía, donde los serafines cantan Santo, Santo es el Señor Todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí dicen, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ok, entonces, ¿qué pasó? Vio la santidad de Dios y solo así fue perdonado y su pecado fue borrado. Ahora bien, debemos de entender, solo para ser santos, primero debemos ser consagrados y santificados por el mismo Dios. Si nosotros no somos consagrados y santificados por Dios mismo, no podemos llegar a ser santos. Dios en sí mismo, Él es santo. Y solo Él puede santificar. Amén. ¿Sí? Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y se acerca a ver por qué estaba ardiendo la zarza, Dios le dice, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Pero si ustedes se ponen a analizar qué había de distinto en la tierra que estaba cerca de la zarza con la tierra que de donde venía caminando Moisés, pues probablemente no había nada distinto. Pero ¿por qué Dios le dice eso? Porque en esa porción de la tierra especial, en donde estaba ardiendo la zarza, ahí estaba la presencia de Dios ardiendo. Entonces, donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, donde está Dios ardiendo, donde se encuentra Dios, ahí eso es santo. Entonces, por eso nosotros no podemos ser santos si el mismo Dios no nos ha santificado. Amén. La tienda de la reunión era santa. Algunos utensilios que estaban en la tienda de la reunión también eran santos. El pueblo de Dios es santo. Los creyentes también somos llamados los santos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y estamos siendo santificados por Él. Amén. Es en esta palabra debemos ser santos porque Él es santo. Amén. Sin entender la santidad de Dios no podemos ser santos y mucho menos caminar en santidad. Ahora bien, vamos a ver el segundo punto, santificación. Ok, acabamos de ver qué es la santidad y por qué Dios es santo. Bueno, pero ahora, ¿qué es la santificación? Pues, ¿por qué solo Dios nos puede santificar? Entonces vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. La santificación, primero, les quiero explicar, es una obra progresiva de Dios que nos lleva cada vez a ser más semejantes al Hijo de Dios, a Cristo, apartándonos totalmente del pecado. ¿Sí? O sea, la santificación es la obra de Dios progresiva, actuando en nosotros, moldeándonos y forjándonos para que seamos semejantes a Cristo. Amén. Y dicha obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Nosotros fuimos salvados para vivir en santidad. Este es el objetivo de la redención. Por eso Dios perdona nuestros pecados. ¿Para qué? Para apartarnos de la naturaleza pecaminosa y poder ser apartados para Dios totalmente. Aunque nosotros somos perdonados y limpios de pecado por la obra que Cristo dio en la cruz, aún no se ha eliminado, por decirlo así, por completo el mal que yace en el cuerpo humano. Y esto era lo que Pablo buscaba en Gálatas 4:19. Por eso le dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, que quiere decir que las personas seguían pecando y por eso Pablo estaba sufriendo dolores de parto. Y él lo que buscaba en las personas es que Cristo se formara dentro de ellos. Entonces es una obra progresiva la santificación. Llegar a ser santo es un camino, amén, pero es un camino del diario vivir. Es un camino
que no solo depende de Dios, pero es de Dios. Y vamos a ver por qué no solo también depende de Dios, sino también de nosotros. Y por supuesto, nosotros no estamos exentos de no pecar, pues estamos en este cuerpo de pecado. Tenemos que tener nosotros muy en claro que mientras el pecado exista, ¿sí? Quiero que escuchen esto. Tenemos que tener en cuenta que mientras el pecado exista, no necesariamente nos debe de reinar a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3 del 7 al 9. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. O sea que el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y vuelve a decir, así como Él es santo, nosotros también somos santos. Y lo dice lo mismo con la palabra de justicia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, el pecado existe en el mundo, existe, pero no nos debe de reinar. ¿Por qué? Porque ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Wow, entonces tenemos que poner mucho asunto a esto. Sé que quiere decir que si nosotros seguimos pecando de manera desenfrenada, de manera pérfida, no fuimos realmente nacidos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, jóvenes. ¿Sí? Entonces, nosotros también cooperamos en la santificación. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a ver. La parte que hace Dios y la parte que hacemos nosotros. Vamos a empezar con la parte que hace Dios primero. Amén. Bueno, la santificación, por sobre todo, es obra de Dios. Y por eso Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5, dice lo siguiente, en el 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, Dios mismo es nuestra santificación. Y Pablo oró así por la iglesia de Tesalónica. Dios produce el querer como el hacer en nosotros, ¿sí? O sea, por eso esta es la parte de Dios. O sea, nosotros debemos de reconocer de que por nosotros no podríamos ser santos, sino es porque el Espíritu de Dios está santificándonos en una obra progresiva para que seamos perfectos en Él. Amén. Dios produce el querer como el hacer y Él es nuestra santificación, como lo expresa 1 Corintios 1:30. Dice la palabra de Dios. Pero gracias a Él ustedes están siendo unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Y ahí dice, o sea, Dios mismo es nuestra justificación y santificación. Amén. Para poder ser santos, obviamente primero debemos de ser justificados. ¿Sí? Nosotros somos justificados por decreto, porque Él viene y muere en la cruz. Amén. Y después empieza la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, progresivamente santificando nuestras vidas, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro ser, como lo decía anteriormente Pablo en la oración que hace en el libro de Tesalonicenses. Amén.
Y es el Espíritu de Dios el que obra en nuestras vidas para santificarnos. Ok, aquí estamos viendo cuál es la parte de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:2 dice, según la previsión de Dios del Padre, del Dios Padre, perdón, mediante la obra santificadora de ¿quién? Del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. O sea que gracias a que Dios prevé una visión, sí, mediante la obra santificadora del Espíritu. O sea, es por el Espíritu, una vez más, que lo muestra la palabra de Dios, que nosotros somos santificados. ¿Amén? Entonces, si nosotros vemos, es por Dios que nosotros somos santificados. Si nosotros no estamos en Él, si Él mismo no nos santifica, no podemos ser santos. Pero, ojo, también viene ahora nuestra parte, jóvenes, nuestra parte. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros no estamos inactivos así en el proceso de la santificación. O sea, nosotros no somos una persona, un monumento, un elemento inerte ahí sin movernos, mientras Dios por medio de su Espíritu Santo nos está santificando. No, nosotros también somos parte activa en este proceso. Y por eso, jóvenes, nos debemos de esforzar por obedecer a Dios y dar los pasos que nos ayudarán en nuestro propio crecimiento en Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros también tenemos libre albedrío. Aunque Dios pone el querer como el hacer, nosotros tenemos poder de decisión. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo, por fruto del Espíritu Santo, tiene un dominio propio. Entonces nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos, a someter a la carne, alimentar a nuestro espíritu, ¿sí? A través de la lectura de la palabra de Dios y de la intimidad y búsqueda de Él, para poder apartarnos para Él. Y estas son las acciones que debemos de tomar para poder estar con Él, para poder entrar en el camino a la santidad. ¿Sí? Dios está haciendo su parte. Dios siempre ha hecho su parte. Desde que empezó el Génesis, desde que sacó a Adán y Eva por el pecado que vino al mundo, Dios no ha dejado a la humanidad sola. Dios ha estado con plena misericordia y gracia sobre la humanidad. ¿Sí? No nos arraigó a la humanidad por completo. Casi lo hace cuando puso el diluvio, pero hubo una persona, Noé, que tuvo gracia delante de los ojos de Dios y su familia pudo ser salvada. Y desde ahí empieza otra vez todo. Pero luego viene el pueblo de Israel y también Dios lo escoge. Bueno, viene la historia así desde el libro de Génesis. Sí, entonces nace el pueblo de Israel, a través de Israel obviamente, y viene y empiezan a pecar. Dios los eligió, pecan y todo, no son santos, no se apartan para Dios. El pueblo de Israel vive bien mientras tiene a una persona como líder. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. O sea, mientras estuvo Moisés vivo y Dios estaba con Moisés y con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no abrazó nunca a Dios personalmente. Cada persona, valga la redundancia, perteneciente al pueblo, ¿sí? Y por eso ellos se perdían. O sea, cuando Moisés se va al monte a orar, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Como ya no estaba Moisés, hicieron un becerro de oro. Y Dios se enfurece, pero Moisés intercede por ellos y Dios no los mata. Bueno, luego muere Moisés, luego viene Josué, peca al pueblo de Israel y Dios levanta a todos los caudillos, o sea, a los jueces, y dice que mientras vivía un juez, el pueblo de Israel se mantenía bien, pero moría el caudillo o el juez, el pueblo de Israel otra vez se entregaba al desenfreno y traicionaba el pacto que tenían con Dios. Pero Dios hasta todo eso viene siendo misericordioso. Muere en la cruz por misericordia, por amor a nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y Él está haciendo su parte. Él viene a morir, su obra redentora, y su Espíritu entra en nuestras vidas
y nos santifica. Pero nosotros debemos de esforzarnos, obedecer a Él, debemos de dar esos pasos para que Dios haga su obra en nosotros. Y Pablo nos exhorta en el siguiente versículo. Dice, así que mis queridos hermanos, en Filipenses 2:12, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, oigan lo que dice aquí, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación. O sea, y se los puedo casi que traer al tiempo de hoy mismo, de hoy, 8 de mayo del 2020. Mis queridos hermanos de la iglesia Cefa, del cuerpo de Cristo, como han obedecido siempre, no solo mientras nos congregábamos, ¿sí?, en la presencia del pastor o mientras teníamos a nuestro líder enfrente, sino mucho más ahora en la ausencia de ellos, de nuestro pastor, porque no nos podemos congregar, de nuestros mismos hermanos. O sea, ahora estamos separados de la congregación por el tema del estado de calamidad. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no buscamos nuestra salvación, vamos a perecer, y vamos a perecer en un fuego eterno. Y eso nuestras almas gimen porque eso no pasa. ¿Sí? Entonces la santidad es importantísima, ya que sin ella nadie verá a Dios, dice la palabra. Dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y que también hay que buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces debemos de buscar la santidad. O sea, Dios nos está santificando. El Espíritu de Dios está aquí. Está donde nosotros lo clamemos, ahí va a estar. ¿Sí? Y Él está anuente a querer moldearnos y hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pero debemos de buscar diligentemente la santidad y diligentemente hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Amén. Como lo dice en Filipenses 2:12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, hermanos. ¿Sí? Esta obediencia que nos hace ser apartados para Dios, obviamente tiene una lucha muy grande. Y esta lucha es entre el espíritu y la carne. Y es difícil, no es fácil, jóvenes, no es fácil. Más los jóvenes que así que por la condición, por la misma naturaleza, pues en lo que se desarrolla la adolescencia, la juventud, muchas hormonas están alocadas. Los jóvenes pues están en busca de su identidad, están en búsqueda de para qué estamos en este mundo, estamos en busca de querer encajar en algún grupo, o estamos en búsqueda de poder llenar todos los estereotipos que el mundo nos muestra. No, es que hay que ser flaca, porque si soy gordo no está bien. No, es que tengo que estar musculoso, porque si no estoy musculoso no me van a aceptar. No, es que tengo que tener el peinado de la moda, porque si no tengo el peinado de la moda no me van a aceptar, aunque el peinado sea ridículo y nuestros propios padres no lo aprueben, con tal de que el grupo nos apruebe, lo vamos a hacer. Entonces, jóvenes, no nos entreguemos a las pasiones mundanas, no nos entreguemos a las pasiones de la carne, seamos santos porque el que nos llamó es santo, ¿sí? Y eso es para exhortación de nosotros, amén. Y nuestro diario vivir, sí, debe ser esto, Romanos 8:13. Esto debe ser nuestro diario vivir y grabémonos esto. ¿Por qué? Si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. O sea que por medio del Espíritu Santo vamos a dar muerte a los malos hábitos del cuerpo y así vamos a vivir. Entonces entreguémonos a Dios, entreguémonos
al Espíritu Santo, entreguemos nuestras vidas a Cristo Jesús. Porque si nosotros ofuscamos este esfuerzo de querer estar bien delante de Él, aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste que el grupo popular de la escuela, del colegio, del trabajo, de la universidad, nos hagan a un lado, aunque no importa el precio, jóvenes. O sea, es el precio de vivir en Cristo Jesús. Tome su cruz y síganme. Y así vamos a tener la vida eterna juntamente con Él. Recuerden que el camino estrecho es complejo, es difícil, cuesta arriba, lleno de cardos y espinos. Pero el ancho es lleno de pasiones, es calidad, es tranquilo, es fácil, ¿sí? Pero su final es la muerte eterna. Entonces, nosotros, si no nos esforzamos, si no estamos siendo activos en la obra progresiva, que es la santificación, nos estamos volviendo en cristianos pasivos y conformes. Y esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. No podemos ser cristianos pasivos y conformes. ¿Sí? Entonces, nosotros jóvenes y hermanos que están sintonizando este canal en esta hora, pues, entreguémonos a Cristo Jesús. Recordemos, ¿qué es santidad? Dios es santo. ¿Qué es la santificación? Y cómo nosotros cooperamos también en esa santificación. ¿Sí? Entonces, quiero hacerles un llamado a todo aquel pues que se desea reconciliar con Dios o que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Saben que prácticamente esto es una prueba. Cuando la iglesia sea perseguida, cuando sufra persecución la iglesia en los tiempos finales, va a suceder muy exactamente lo que está pasando ahorita. Como va a ser perseguida la iglesia, no van a dejar que se hagan servicios, van a perseguir a los cristianos, a todo aquel que esté hablando de Dios. Puede ser que hasta veten las transmisiones en línea, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que está pasando ahorita, cada quien en su casa, y ni modo que, porque no me congrego, porque no miro al pastor, porque mi líder no me está exhortando, porque no miro al hermano ahí que me está alentando. No voy a leer la Biblia, me voy a acomodar y voy a ser tranquilo. No, esto es una prueba y es muy similar a lo que va a pasar cuando la iglesia sea perseguida. Tampoco vamos a poder congregarnos. Y si ahorita, como estamos, no estamos sirviendo a Dios, no estamos siguiendo a Dios, no estamos buscando de Dios, ahí sí que como acabamos de leer en la palabra de Dios, no estamos llevando a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Pongámonos a meditar en la palabra. Y en esta noche pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Él. Y si le hemos fallado a Cristo, a Dios, pues vamos a pedirle perdón, y todo aquel pues que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, también vamos a hacer el llamado. Entonces vamos a decirle: Padre Celestial, nosotros sabemos que tú eres santo, Dios. Santo, 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 cantaban los serafines en la visión que tuvo Isaías, Dios. Solo tú eres santo, mi Cristo Jesús, Dios todopoderoso, fuerte e inmutable. Sabemos que si tú no nos estás santificando, si no estamos en ti, no podemos ser santos. Ayúdanos a apartarnos del mal, ayúdanos a apartarnos de las cosas que nos hacen caer y de las tentaciones, Padre Celestial. Queremos estar a tus pies, queremos servirte, queremos estar delante de ti, adorarte y exaltarte con todo nuestro corazón y entregarte nuestras vidas a ti. Padre,
en esta noche si te hemos fallado, y todo aquel que se quiera reconciliar en esta noche, pues vamos a decirle: Dios, reconocemos que te hemos fallado. Padre, no hemos hecho conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Reconocemos que nos hemos alejado de ti. Y mi Dios, realmente no merecemos tu perdón. Padre, perdónanos si queremos en esta noche reconciliarnos y estar contigo. Queremos volver a retomar el camino contigo y adorarte y servirte con todo nuestro corazón. Y todo aquel pues, que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, pues puede decir estas palabras: Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y único Salvador. Reconozco mi naturaleza de hombre pecaminoso y reconozco que no he hecho bien. Reconozco que he estado apartado de la ley y que no te tengo a ti dentro de mi corazón. Pero en esta noche abro la puerta de mi corazón para recibirte y quiero que tú pases y que tomes el control de mi vida y te sientes en el trono que hay en mi corazón. Y desde ahorita desecho cualquier Dios que pueda estar reinando en mi vida, sean mis hermanos, mi mamá, mi novia, mi esposa, el dinero, el trabajo, cualquier Dios lo desecho en esta hora y quiero que tú seas el centro de mi vida. Reconozco que tu muerte en la cruz nos justifica y mi Dios, tu obra redentora se ha hecho a través de la cruz. Te doy la gloria y la honra y en esta noche quedamos despedidos y te damos la gloria por tu vida. Te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén, jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas. Y a las 9 en punto vamos a tener una administración y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y los miramos en la administración. Vamos a estar alabando y adorando a nuestro Dios. Amén.